El sonido de la puerta del penthouse al cerrarse no fue un golpe seco, sino un eco metálico y definitivo. Un clic que sellaba 20 años de su vida y la arrojaba al vacío. Aurora se quedó inmóvil en el pasillo de mármol pulido, el aire acondicionado de los espacios comunes, sintiéndose como un aliento gélido sobre su piel. En su mano, un sobre arrugado. Dentro, 500 euros, una limosna, una ofensa calculada para medir su valor. Las palabras de Luis, frías como el acero, resonaban en él. «Silencio. Es más de lo que vales. Firma los papeles y desaparece». No hubo gritos, ni un adiós, solo el desprecio de un hombre que hasta hace un momento era el centro de su universo. Detrás de él, apenas visible en la penumbra del recibidor, la silueta de una mujer más joven se dibujó por un instante, una sombra que lo explicaba todo. Aurora no solo había perdido su matrimonio y su hogar, había perdido su identidad, construida ladrillo a ladrillo como la arquitecta silenciosa del imperio de su esposo. Se había convertido en un objeto desechable y el peso de esa verdad la anclaba al suelo. Su única maleta a sus pies parecía una burla. Contenía fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. Hace solo 6 meses, ese mismo pasillo era el preludio de una noche perfecta. Aurora ajustaba el último detalle de un centro de mesa, una cascada de orquídeas blancas que perfumaba el aire. Llevaba un vestido de seda azul que resaltaba la inteligencia de su mirada, una mirada que ahora estaba perdida. Luis entró anudándose la corbata y le sonrió. Esa sonrisa que antes lo iluminaba todo. «Eres la mejor, mi amor. Nada de esto funcionaría sin ti», le dijo, besándole la frente. Ella se sintió el pilar invisible pero indispensable de ese rascacielos de éxito que era la vida de ambos. Creía en esa promesa, en el futuro compartido que habían diseñado juntos. Pero las grietas ya estaban ahí, finas e imperceptibles, como fisuras en un cristal. Empezaron con un cansancio que no se iba ni durmiendo 10 horas. Un dolor sordo detrás de los ojos que atribuía al estrés de un nuevo contrato millonario que Luis estaba por cerrar. «Es la presión, Aurora. Ya pasará», se decía a sí misma, mientras se tomaba otro analgésico. Luego, su tarjeta de crédito fue rechazada en su boutique favorita. Una vergüenza momentánea que Luis minimizó con un gesto de la mano. «Un error del banco, seguramente. Usa la mía». Ella no preguntó más. Cuestionar era desleal. Su círculo de amigos, o más bien el círculo de Luis en el que ella orbitaba, también empezó a encogerse. Elena, su amiga de la universidad, la llamó para un café. Durante la conversación, le preguntó con cautela si todo estaba bien, si Luis la trataba como merecía. Aurora se puso a la defensiva. «Está más ocupado que nunca. Es normal que esté tenso. Tú no entiendes la presión que maneja». Sintió la necesidad de protegerlo, de justificar esa distancia que se había instalado entre ellos como un huésped no deseado. Elena no insistió, pero su mirada preocupada se quedó grabada en la memoria de Aurora. Las noches se volvieron silenciosas. Luis llegaba cada vez más tarde, oliendo a un perfume que no era el de ella y a un mundo del que ya no formaba parte. Se excusaba con cenas de negocios, reuniones de última hora. Ella le preparaba la cena, la guardaba y terminaba comiendo sola frente al ventanal que mostraba una Ciudad de México vibrante y ajena a su soledad. Se aferraba a la rutina como un náufrago a una tabla. El desayuno a las 7 en punto, su agenda perfectamente organizada, la ropa de él impecable en el armario. Creía que si mantenía el orden externo, podría controlar el caos que empezaba a sentir por dentro. Un día, buscando un documento en el estudio de Luis, encontró un extracto bancario de una cuenta que no conocía. Tenía un saldo de 6 cifras y transferencias periódicas a un nombre de mujer que nunca había oído. Su corazón se aceleró, un tambor en el pecho. Por un instante,
el mundo se detuvo. Pero el tisaticín, miedo a la confrontación, el terror a que sus sospechas fueran ciertas, fue más fuerte. Dobló el papel, lo volvió a guardar exactamente donde estaba y cerró el cajón. Decidió no haber visto nada. Decidió creer que había una explicación lógica, una inversión secreta, cualquier cosa antes que la traición. Era más fácil vivir en la negación que enfrentar la demolición de su realidad. Ahora, en el pasillo frío, esa negación se le antojaba patética. Cada señal ignorada era un ladrillo más en el muro que Luis había construido para dejarla fuera. La migraña, la tarjeta rechazada, la distancia de sus amigos, el perfume extraño, el extracto bancario. Eran piezas de un rompecabezas que se negaba a armar y que ahora formaban una imagen brutalmente clara. Él llevaba meses, quizás años, planeando su salida, y ella, su leal y eficiente secretaria ejecutiva, su esposa devota, había sido la última en saberlo. La arquitecta del imperio no vio que los cimientos de su propia vida se estaban pudriendo bajo sus pies. Su lealtad no había sido una virtud, sino una ceguera voluntaria. Y el precio de esa ceguera eran 500 euros y una maleta a la puerta. El taxi se detuvo frente a un edificio de 5 pisos en la colonia Narvarte. Un mundo de concreto y ruido a años luz del silencio vigilado de Polanco. El aire olía a asfalto caliente y a la comida de una fonda cercana. Aurora pagó con uno de los billetes que Luis le había arrojado, sintiendo cómo cada céntimo quemaba en su piel. Subió las escaleras con la maleta a rastras, el sonido de las ruedas sobre el cemento marcando un ritmo fúnebre. En el tercer piso, la puerta de Elena se abrió antes de que pudiera tocar. No hubo preguntas. Solo un abrazo fuerte, un refugio inesperado en medio del huracán. El departamento de Elena era pequeño y acogedor, lleno de libros, plantas y el aroma a café recién hecho. Aurora se sentó en el sofá, un mueble viejo y cómodo que contrastaba brutalmente con los sofás de diseño italiano que había dejado atrás. Se sentía como una extraña, una pieza de un museo de lujo abandonada en un mercado de pulgas. La vergüenza era una capa densa y pegajosa que la cubría por completo. No podía mirar a Elena a los ojos. ¿Cómo explicarle que la mujer que lo tenía todo, ahora no tenía absolutamente nada? Ni siquiera la dignidad. Los primeros días fueron un borrón de insomnio y apatía. Se despertaba con el corazón galopando, la imagen de la silueta de esa otra mujer grabada en sus párpados. Durante el día, el silencio era su enemigo. Cada rincón del pequeño espacio le recordaba su caída. Intentó llamar a un par de personas que consideraba amigas, esposas de socios de Luis, con las que había compartido cenas y viajes. La primera no contestó. La segunda respondió con una voz fría y distante. «Lo siento, Aurora. Estoy muy ocupada ahora. Ya te llamaré». El teléfono nunca sonó. El mensaje era claro. Estaba sola. La lealtad en su antiguo mundo no era hacia las personas, sino hacia el poder. Y ella ya no tenía ninguno. El acoso comenzó al cuarto día. Un número desconocido. Era el abogado de Luis, un hombre llamado Ramírez, cuya voz era tan pulcra y afilada como sus trajes. «Señora, mi cliente ha sido extremadamente generoso. Le recomiendo que firme el acuerdo de divorcio lo antes posible para evitar complicaciones». La palabra generoso fue como una bofetada. 500 euros. Un acuerdo que la despojaba de cualquier derecho sobre el patrimonio que ella había ayudado a construir. Ramírez llamaba todos los días, su tono volviéndose cada vez más impaciente, más condescendiente. «Usted no tiene nada que negociar. Sea práctica». La voz de Luis se convirtió en un eco constante en su cabeza. «No vales nada». Se miraba al espejo y veía a una mujer de 40 y tantos años, con ojeras profundas y una mirada vacía.
Veía a una tonta, una ilusa que había entregado su vida entera a un proyecto que la consideraba un activo prescindible. ¿Qué sabía hacer? Organizar agendas, planificar eventos, ser la sombra perfecta. Habilidades inútiles en el mundo real. La desesperación comenzó a devorarla desde adentro. Quizás Luis tenía razón, quizás no valía nada. Una noche, mientras Aurora miraba fijamente un punto en la pared, sin ver nada, Elena se sentó a su lado. Le puso una taza de té en las manos. «Deja de escucharlo», dijo en voz baja. Aurora la miró, confundida. «A Luis. Su voz todavía está en tu cabeza, diciéndote que eres una inútil, pero yo recuerdo a la Aurora de la universidad, la que sacaba las mejores notas en economía, la que me ayudó a armar mi primer plan de negocios. Esa mujer era brillante y sigue aquí, debajo de todo este dolor». Las palabras de Elena fueron como una luz en la oscuridad más profunda. Un recordatorio de una identidad olvidada, sepultada bajo 20 años de ser la esposa de. Algo se movió dentro de ella. Una chispa, pequeña, débil, pero real. La tristeza no desapareció, pero se mezcló con algo nuevo. Rabia, una rabia fría y lúcida. No iba a dejarse borrar, no iba a firmar ese papel, no iba a darles la satisfacción de verla destruida. Al día siguiente, se vistió con el único traje sastre que había empacado. Se maquilló con cuidado, no para ocultar las ojeras, sino para construir una máscara de guerra. Buscó en internet abogados de divorcio, no los de las grandes firmas, no tenía cómo pagarlos. Buscó en barrios más modestos, buscando a alguien con hambre. Encontró a Mateo Vega, un joven abogado cuyo despacho era una pequeña oficina encima de una tienda de abarrotes. Cuando entró, Mateo la miró con sorpresa. Su traje de diseñador no encajaba en ese entorno de archivos apilados y muebles de segunda mano. Pero cuando Aurora empezó a hablar, la sorpresa en los ojos de Mateo se convirtió en atención intensa. No le contó una historia de desamor, le expuso un caso de negocios. Le habló de los inicios de la empresa, de los contratos que ella había revisado, de las estrategias que había ayudado a diseñar. Le habló de su contribución, no como esposa, sino como socia no reconocida. Mateo la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se reclinó en su silla, pensativo. «Quieren que firmes esto porque tienen miedo», dijo finalmente. «Si no tuvieras derecho a nada, no estarían tan apurados. Quieren intimidarte para que renuncies a lo que es tuyo». Por primera vez en semanas, Aurora no se sintió como una víctima. Se sintió como una cliente, como una mujer con un caso. «No firmaré», dijo ella, su voz firme, sin rastro del temblor que la había acompañado durante días. «Quiero pelear», Mateo sonrió, una sonrisa joven, llena de audacia. «Bien, porque creo que vamos a darles una sorpresa». Los días siguientes se transformaron. Aurora convirtió el pequeño comedor de Elena en su cuartel general. Desempolvó sus conocimientos de economía, reconstruyendo de memoria 2 décadas de crecimiento empresarial. Nombres, fechas, cifras. Era la arquitecta silenciosa y ahora estaba dibujando los planos de su propia batalla. La cita para la firma final del acuerdo fue fijada. Ramírez, en el teléfono, sonaba triunfante, convencido de que la había doblegado. El día de la reunión, Aurora se puso su última armadura, un traje de seda gris que había usado en la firma del contrato más importante de la historia de la empresa de Luis. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no estaba vacía. Sus ojos tenían un brillo gélido, el de una estratega a punto de entrar en el campo de batalla. No iba a esa reunión a rendirse. Iba a empezar la guerra. La sala de juntas en el piso 35 era un acuario de poder. Una mesa de caoba pulida reflejaba el cielo gris de la ciudad como un espejo oscuro. A través de los ventanales,
Los rascacielos de Polanco se erigían como monumentos a un mundo que a Aurora le había sido arrebatado. El aire era frío, estéril, con el olor a cuero caro y a victoria ajena. Sentada frente a Ramírez, el abogado de Luis se sentía como una intrusa, pero el miedo había sido reemplazado por una calma gélida. Su traje gris era su armadura. A su lado, Mateo Vega, con su traje modesto pero impecable, revisaba unos apuntes en una libreta, ajeno a la opulencia diseñada para intimidarlos. Ramírez sonrió, una mueca delgada y condescendiente. Deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. «Bien, hagamos esto rápido. Sé que es un momento difícil». Su tono era una mezcla de falsa compasión y prisa mal disimulada. «Aquí está el acuerdo. Una firma y podrá seguir con su vida. Señora». La frase colgó en el aire, cargada de desprecio. Implicaba que ella tenía una vida a la que volver. Aurora no movió un músculo. Miró a Mateo. El joven abogado levantó la vista de su libreta, sus ojos serenos pero afilados. Ignoró por completo la carpeta que le ofrecían. «Antes de proceder», dijo Mateo, su voz sorprendentemente firme en el silencio de la sala, «nos gustaría revisar el listado completo de los bienes de la sociedad conyugal, solo para asegurar que todo esté en orden». La sonrisa de Ramírez vaciló. «Revisar, joven. Todo ha sido auditado por mi firma. Le aseguro que es más que justo». Intentó sonar paternalista, pero la irritación se filtró en su voz. «No dudo de la competencia de su firma», respondió Mateo con una cortesía helada. «Pero es mi deber. Empecemos por los bienes inmuebles, específicamente el edificio corporativo de Imperia Corp». El ambiente se tensó. Ramírez se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Era un gesto de desafío. «El edificio es propiedad de la empresa, no un bien personal del señor. No es parte de esta negociación. Según los registros públicos, fue adquirido hace 19 años, después de su matrimonio», replicó Mateo sin pestañear, citando de memoria. «Lo que lo convierte en un activo de la sociedad conyugal, a menos que exista un documento prenupcial que especifique lo contrario. Y no lo hay». Aurora observaba el intercambio en silencio. Vio un destello de incertidumbre en los ojos de Ramírez. Por primera vez, el abogado de Luis no tenía el control total. Mateo no estaba atacando de frente, estaba buscando una grieta en la muralla, una pequeña fisura por donde pudiera colarse la luz. «Es una tecnicalidad, un activo empresarial indivisible», escupió Ramírez, su paciencia agotándose. «Entonces no tendrá problema en mostrarnos la escritura original y todos los documentos de la compraventa», insistió Mateo, su voz aún más calmada. «Solo para confirmar esa tecnicalidad». La mandíbula de Ramírez se apretó. Era una petición inusual, una táctica dilatoria, pero legalmente no podía negarse. Era una demostración de poder, un mensaje de que no se dejarían pisotear. Con un gesto brusco, llamó a su asistente por el intercomunicador. «Trae el archivo histórico de la propiedad de la calle Molière, el original». La espera fue un ejercicio de guerra psicológica. Ramírez tamborileaba los dedos sobre la mesa. Aurora mantenía su espalda recta, su mirada fija en el horizonte de concreto. Recordaba el día que compraron ese edificio. Luis estaba eufórico. Ella había pasado semanas revisando los planos, sugiriendo modificaciones para los espacios de trabajo. Conocía cada rincón de ese lugar. Era tan suyo como de él. La asistente regresó con una caja de archivo de cartón, cubierta por una fina capa de polvo. La dejó sobre la mesa con un ruido sordo. Parecía un artefacto de otro tiempo. Ramírez la abrió con desdén, sacando una carpeta abultada y vieja. «Aquí tiene, pierda su tiempo». Mateo se puso unos guantes de algodón que sacó de su maletín, un gesto de profesionalismo que irritó aún más a Ramírez. Con una delicadeza casi quirúrgica, comenzó a examinar los documentos amarillentos.
contratos, permisos, planos. Aurora contuvo la respiración. El destino de su vida estaba en esas hojas frágiles. Pasaron varios minutos en silencio, rotos solo por el crujido del papel antiguo. De repente, Mateo se detuvo. Sus dedos se posaron sobre un documento doblado en 4, metido entre 2 hojas de papel, cebolla. No era parte de la escritura. Tenía un sello de notario diferente, más antiguo. Lo desdobló con sumo cuidado. Aurora vio cómo la expresión de su abogado cambiaba. Sus cejas se fruncieron en concentración, luego se alzaron con sorpresa. Sus ojos recorrían las líneas mecanografiadas una y otra vez, como si no pudiera creer lo que leían. Levantó la vista del papel, pero no miró a Ramírez. Miró directamente a Aurora. Su rostro estaba pálido. «¿Qué es?», preguntó ella en un susurro. Mateo tragó saliva. La incredulidad en su rostro dio paso a una certeza demoledora. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, comenzó a formarse en sus labios. Era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar un arma secreta en medio del campo de batalla. Sostuvo el documento en alto. Era un testamento. La firma al final, elegante y firme, era inconfundible. La del padre de Luis, fallecido hacía más de una década. Mateo se aclaró la garganta, y cuando habló, su voz resonó en la sala como el veredicto de Mindus, un juez. «Señora», dijo, y cada palabra cayó con el peso de una revelación sísmica. «Este edificio es legalmente suyo». El silencio que siguió fue más denso que el mármol de la mesa. Un vacío sonoro donde las palabras de Mateo rebotaban sin encontrar un lugar donde aterrizar. Ramírez, el abogado de Luis, parpadeó 1, 2 veces. Una mancha roja comenzó a trepar por su cuello, delatando la incredulidad que luchaba por convertirse en furia. «¿Qué estupidez está diciendo? ¿Es una broma?» Mateo no. Se inmutó. Con una calma que parecía inhumana, giró el documento para que Ramírez pudiera verlo. Su dedo índice señaló una cláusula específica, redactada en una caligrafía impecable pero anticuada. «Cláusula 4», leyó Mateo en voz alta, su voz llenando cada rincón de la sala. «En pleno uso de mis facultades y desconfiando del juicio impulsivo y el carácter volátil de mi único heredero, Luis, lego en plena y absoluta propiedad el inmueble ubicado en la calle Molière, número 42, a mi nuera, Aurora. Lo hago por ser ella el verdadero cimiento de todo lo que he construido y la única persona con la integridad y la visión para preservarlo». Aurora sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La firma al final del párrafo, la de su suegro, don Ricardo, era un trazo familiar y poderoso. Un recuerdo fugaz asaltó su mente. Don Ricardo, en el jardín de la vieja casa, meses antes de morir. Su voz, ronca por la edad, mientras le ofrecía una taza de café. «Los hombres como mi hijo construyen con arena, mija. Tú construyes con roca, nunca lo olvides». En ese momento le parecieron las palabras amables de un anciano. Ahora eran un testamento, un acto de fe que cruzaba el umbral de la muerte. «Esto es absurdo», estalló Ramírez, poniéndose de pie de un salto. «Un borrador, un documento sin validez. Es una falsificación». «Está notariado», replicó Mateo, señalando los sellos secos y la firma del notario en la parte inferior. «Fechado 6 meses antes de su muerte, y lo más importante, fue archivado junto a la escritura original. Nunca fue revocado. Mi cliente es, desde hace más de una década, la propietaria legal de este edificio». Ramírez se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo al gris pálido. Se desplomó en su silla, mirando el papel como si fuera una serpiente. El arma con la que pensaba destruir a Aurora se había vuelto en su contra. Todo su poder, toda su arrogancia se desvaneció en un instante. Marcó un número en su teléfono con dedos temblorosos. Su voz era apenas un susurro. «Luis, tienes que venir. Ahora». La espera fue corta.
Luis irrumpió en la sala de juntas sin llamar, su rostro una máscara de fastidio. «No puedo creer que sigas perdiendo el tiempo con esto, Aurora. ¿No te ha quedado claro?» Su mirada se posó en ella, llena del mismo desprecio helado que le había mostrado en el pasillo de su casa. Nadie respondió. Mateo, con un gesto deliberadamente lento, le tendió el testamento. Luis lo tomó con impaciencia, sus ojos recorriendo las primeras líneas con una sonrisa burlona, pero la sonrisa se congeló, su rostro se transformó. La confusión dio paso a una incredulidad lívida y luego a una rabia oscura y violenta que pareció consumir todo el oxígeno de la habitación. «¿Qué es esto?», siseó, cada palabra un golpe. «Es la última voluntad de tu padre», dijo Aurora. Su propia voz la sorprendió. Era tranquila, firme, la voz de una mujer que ya no tenía nada que perder y de repente lo había ganado todo. Luis la miró y por primera vez no vio a la esposa sumisa, a la figura decorativa. Vio a una extraña, una enemiga. Vio a la dueña de los muros que lo rodeaban. Su arrogancia se hizo añicos, reemplazada por un pánico desnudo. Él, el magnate, el hombre que movía los hilos, era ahora un inquilino en el imperio de la mujer que había desechado. Aurora se puso de pie. El movimiento fue sereno, elegante. El traje gris ya no era una armadura, era la insignia de su nuevo rango. Caminó hacia la puerta, deteniéndose un instante junto a un Luis paralizado. No lo miró. Su vista estaba fija en el futuro. «Se acabó, Luis», dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron como un trueno. Luego se dirigió a Ramírez sin alzar la voz. «Quiero las llaves de mi edificio y una lista completa de todos los inquilinos y sus contratos. La quiero en mi correo electrónico antes del final del día». No esperó una respuesta. Abrió la puerta y salió. El sonido de sus tacones sobre el mármol del pasillo ya no era el de una mujer huyendo. Era el sonido de una reina reclamando su trono. Dejaba atrás a dos hombres rotos, ahogándose en las ruinas del mundo que ellos mismos habían dinamitado. La guerra no había terminado, pero acababa de ganar la batalla decisiva y estaba lista para lo que viniera después. El pasillo de mármol que antes la había intimidado, ahora parecía rendirle pleitesía. Cada paso de Aurora resonaba con una autoridad nueva, un eco que borraba el sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas. No miró hacia atrás. No necesitaba ver el rostro descompuesto de Luis ni la ruina profesional de su abogado. Podía sentirlos. Podía oler el pánico y la incredulidad que había dejado flotando en el aire viciado de esa sala de juntas. Era el olor a pólvora después de una explosión controlada. Los empleados que se cruzaban en su camino bajaban la mirada, no por desprecio, sino por una repentina e inexplicable reverencia. Algo en su postura había cambiado. Ya no era la sombra de Luis, la mujer de Mindemesington, mirada triste que deambulaba por los pasillos como un fantasma. Su espalda estaba recta, su barbilla alta. Caminaba como si cada losa de mármol le perteneciera, porque de hecho le pertenecía. Dentro del ascensor, las puertas de acero se cerraron, aislándola en una caja de silencio. Se apoyó contra la pared fría y por primera vez desde que Mateo leyó aquella cláusula, se permitió respirar. El aire entró en sus pulmones como si fuera la primera bocanada de su vida. Se miró en el reflejo pulido de la pared. Vio las ojeras, el cansancio acumulado, pero detrás de todo eso vio a la mujer que su suegro había visto. La constructora, el pilar. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de tristeza ni de alegría, era de gratitud. Una gratitud profunda y abrumadora hacia un hombre que, desde la tumba, le había devuelto la dignidad. El ascensor se detuvo con un suave zumbido. La planta baja. El vestíbulo principal, que siempre le había parecido un templo dedicado al ego de su marido, ahora era simplemente el recibidor de su propiedad. El jefe de seguridad,
un hombre que la había visto entrar y salir durante años con una indiferencia estudiada, se cuadró ligeramente al verla pasar. «Buenas tardes, señora», dijo, con un matiz de respeto que nunca antes había estado ahí. Ella asintió, una respuesta simple que lo contenía todo. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente y el ruido de la Ciudad de México la golpeó. El rugido del tráfico, las voces de la gente, el aroma... comida callejera mezclado con el perfume de los ejecutivos. Pero ya no era un caos que la abrumaba. Era la banda sonora de su nueva libertad. Se detuvo en la acera, bajo la sombra imponente del rascacielos. Su rascacielos. Un joven mensajero, con el uniforme de la empresa, se acercó a ella con nerviosismo. «Señora, el licenciado Ramírez me pidió que le entregara esto». En su mano extendida había un pesado llavero de plata. Las llaves de cada puerta, cada oficina, cada rincón del edificio. Aurora las tomó. Sintió el frío metálico y el peso sólido en la palma de su mano. Eran más que llaves, eran el cetro de su nuevo reino. Levantó la vista, recorriendo con la mirada la fachada de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo. Vio su reflejo distorsionado en los cristales, una figura pequeña pero nítida contra el vasto telón de fondo de la ciudad. Y entonces, en una de las ventanas del piso 35, vio otra figura, la de Luis. Estaba allí, inmóvil, observándola desde arriba, un prisionero en su propia torre de marfil. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia, del cristal y de 20 años de mentiras. En sus ojos, ella no vio rabia, vio miedo. El miedo puro y desnudo de un hombre que acaba de perderlo todo a manos de la persona que creía no valer nada. Él era el pasado, atrapado tras un cristal. Ella era el futuro, de pie en el mundo real. En ese preciso instante, su teléfono vibró en su bolso. El sonido la sacó de su trance. Lo sacó y miró la pantalla. Un nombre brillaba sobre un número que no tenía guardado, pero que reconocía al instante. Ricardo Morales, CEO de Atlas Corp, el principal y más encarnizado competidor de la empresa de Luis. El hombre que llevaba años intentando comprarla o destruirla. Aurora desvió la mirada del rostro de Luis en la ventana. Lo dejó atrás, en su jaula de cristal. Una sonrisa lenta, casi imperceptible pero cargada de estrategia y hielo, se dibujó en sus labios. Aceptó la llamada y se llevó el teléfono al oído, su voz saliendo clara y firme, sin un ápice de duda. «Señor Morales, habla Aurora. Sí, creo que es un excelente momento para hablar. Comente de qué país está viendo este vídeo. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, inscríbase en el canal». 2 años después, el sol de la tarde se filtraba por los mismos ventanales del piso 35, pero la luz era diferente, más cálida, menos arrogante. Aurora estaba de pie, no como una visitante intimidada, sino como la dueña del horizonte. El despacho, que antes olía a la colonia cara de Luis y a su ego desmedido, ahora tenía un sutil aroma a gardenias frescas y al café de grano que a ella le gustaba. El mobiliario de caoba oscura había sido reemplazado por maderas claras y líneas limpias. Era un espacio que respiraba eficiencia, calma y poder. Su poder. La llamada con Ricardo Morales no había sido para vender. Había sido para trazar una estrategia. Morales, un tiburón de los negocios, reconoció en la voz de Aurora a una igual. No quería su edificio, quería a la mujer que había sido capaz de arrebatárselo al hombre que él nunca pudo vencer. Juntos, no como socios, sino como aliados tácticos, desmantelaron el resto del imperio de Luis. No fue una batalla campal, sino una ejecución precisa, legal y financiera. Aurora, como dueña del edificio, asfixió a la empresa de su exmarido con un nuevo contrato de arrendamiento imposible de pagar. Lo forzó a venderle sus acciones a un precio ridículo para
saldar la deuda. En menos de 6 meses, Imperia Corpers fue absorbida y renombrada. Ahora se llamaba Cimientos y ella era la presidenta del consejo. A sus pies, la Ciudad de México se extendía como un mapa de sus victorias. Ya no era una jungla ajena, sino su territorio. Su teléfono sonó y en la pantalla apareció el rostro sonriente de Elena. Aurora contestó, y su voz, antes un susurro temeroso, ahora era cálida y segura. «Estoy terminando. ¿Nos vemos en el de siempre para cenar?» La conversación era fácil, llena de la complicidad de quienes han sobrevivido juntas a la peor de las tormentas. Elena ya no vivía en el pequeño departamento de la Narvarte. Aurora le había comprado uno en la Condesa, no como un pago, sino como un gesto de gratitud infinita. Era el ancla que la había mantenido a flote. A veces, en noches silenciosas como esta, el recuerdo del pasillo de mármol volvía. El clic metálico de la puerta, el sobre arrugado con 500 euros, la humillación, pero ya no. Dolía. Era solo un dato, el punto de partida en la gráfica de su renacimiento. Recordaba a la mujer que había sido, la que organizaba cenas perfectas y vivía para la aprobación de un hombre que la consideraba un accesorio. Sentía una extraña compasión por ella, como si se tratara de una persona lejana. Esa mujer había tenido que morir para que la de ahora pudiera nacer. Luis era un fantasma, un rumor en los círculos sociales que antes lo idolatraban. Se decía que se había mudado a otra ciudad, intentando empezar de nuevo con un capital minúsculo. La mujer joven, la sombra en el recibidor, lo había abandonado en cuanto el dinero desapareció. Su nombre apenas se mencionaba, y cuando se hacía, era como una advertencia, una fábula sobre la arrogancia y la caída. Aurora nunca se alegró de su desgracia, simplemente dejó de importarle. Su energía estaba enfocada en construir, no en destruir. Creó una fundación con el 10% de las ganancias de su nueva empresa. Ayudaba a mujeres que, como ella, lo habían perdido todo en divorcios abusivos. Les ofrecía asesoría legal, apoyo psicológico y capital semilla para que pudieran empezar de nuevo. Les devolvía lo que a ella le habían intentado quitar, la dignidad y la oportunidad de tener un futuro. Esa era su verdadera victoria. No el edificio, ni el dinero, ni el poder. Era transformar su dolor en el combustible para la libertad de otras. Se acercó al ventanal, apoyando la palma de su mano en el cristal frío. Abajo, las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, creando una galaxia a sus pies. Ya no era la arquitecta silenciosa del imperio de otro, era la fundadora de su propio universo, construido no sobre promesas vacías, sino sobre la roca sólida de su propia valía. La soledad que antes la aterraba, ahora era su aliada. Era paz, era libertad. Descubrió que el amor más importante, el único que nunca te traiciona, es el que sientes por la persona que ves en el espejo cada mañana. La historia de Aurora no era un cuento de hadas con un final feliz. Era algo mucho más real y poderoso. Era la prueba de que los cimientos más fuertes no son los de un edificio, sino los que se construyen en el alma. Y que, a veces, es necesario que todo tu mundo se derrumbe para que, de entre los escombros, puedas finalmente levantarte y construir el lugar al que verdaderamente perteneces. Comente de qué país está viendo este vídeo. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, inscríbase en el canal.